Shalom, hermanos. Shalom, pequeña comunidad, mis redentores Yeshua. Todos estos días han estado los hermanos compartiendo frutos que deleitan nuestra alma, que nos edifican, que nos llenan de sabiduría, de entendimiento. Y aunque las Moedín son convocaciones en las que presentamos los frutos de nuestra cosecha a nuestro Elohim 3 veces al año, es evidente que los más beneficiados somos nosotros y los que más frutos que nutren nuestro ser somos nosotros, porque venimos ante Él con una pequeña ofrenda, pero Él nos colma de bendiciones, nos llena los brazos de alimento nutritivo, que nutre no para luego tener hambre, sino para no tener hambre nunca más. Tal como Yeshua le dijo a la mujer samaritana: si tú bebieras de esta agua no volverías a tener sed. Del agua que yo te daré, que yo te puedo dar, no volverías a tener sed nunca más. Pues el alimento que Adonai nos provee a nosotros es un alimento eterno, un alimento justo, de justicia, de verdad, de amor. Y es por eso que en cada Moed somos muy beneficiados por él. Recientemente, antes de empezar el audio, pedía a nuestro Padre que, una vez más, le pedía que moldee mi corazón, que quite toda la basura que hay en él, para que yo pueda hablar con palabras justas que nacen de un corazón justo, para que no tenga yo que lidiar con el mal, para que salga de mi boca palabras perjudiciales para nosotros. Y analizaba y le decía: Padre, tú sabes el deseo que hay en mi corazón de, de justicia. Y inmediatamente vino un pensamiento a mí que me cuestionó. En los corazones que hay justicia siempre ponen en primer lugar la palabra de Elohim. En primer lugar la palabra de Elohim. No hay cientos de excusas y no hay miles de excusas para dejar de lado la palabra de Elohim. La palabra de Elohim es lo que en verdad importa para aquellos corazones justos, deseosos por servir a Elohim, deseosos por hacer la voluntad de Elohim, del Padre de nuestro Elohim, de Jaeliyom Altísimo. Y todo corazón que tenga dificultad para poner en primer lugar la palabra de Elohim es un corazón que aún está lastimado, que aún tiene inmundicia. Todo corazón que no comprende, que no entiende que la palabra de Elohim está por encima de nuestras necesidades, de nuestros deseos, todavía no ha sido sanado. Y es lo que pasa en el mundo, y es lo que pasa en los movimientos cristianos, en los movimientos... Yo cristiano digo a todo, porque para mí no es el católico y el cristiano. El cristiano es católico, el catolicismo inició el cristianismo, la palabra cristiano nace en la boca de los católicos. Entonces, no es que los evangélicos son cristianos y los católicos son católicos, no, todos son cristianos, todos son los mismos.
Todos los que siguen la doctrina y utilizan los nombres que inventaron el catolicismo son cristianos. Todos son cristianos. Todas las religiones cristianas son cristianos. Católicos, adventistas, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales, etcétera, etcétera, mormones, lo que sea. Son cristianos. También en el judaísmo, en el islam, en los movimientos de raíces hebrea y judeo-mesiánicos. Tristemente todos anteponen la voluntad y el deseo egocéntrico ante la palabra de Elohim. Y debido a eso es que hoy deseo compartir con ustedes, después de esta pequeña reflexión, quiero compartir con ustedes, hermanos, el mes del nacimiento de nuestro Elohim. Este es un estudio basado en el PDF que el hermano Daniel hizo, que es el mes del nacimiento del Mashiach. Yo se los recomiendo que lo lean, está lleno de información. Yo voy a basarme en el PDF, pero no lo voy a seguir al pie de la letra debido al tiempo. Llevaría 2 horas más o menos. Pero yo voy a basarme en el PDF. Voy a basarme en el PDF y voy a agregar alguna información extra que no está en el PDF. Pero ustedes pueden leer el PDF que se llama El mes del nacimiento de Yeshua el Mashiach. ¿Sí? El tiempo cuando nació el Redentor de los hijos de Israel, el orden levítico sacerdotal de Zacarías. Dice el título de la imagen del PDF. Yo voy a basarme en este PDF y voy a compartir una información que he esperado 8 años en entender. Y pude comprenderlo recién, fueron abiertos mis ojos hace un tiempito atrás para entender este asunto. Bueno, esa falta de amor por la palabra ha llevado sobre todo el cristianismo a decir que Yeshua nació un 25 de diciembre, ¿sí? A decir que allí es cuando el Redentor, ellos dicen el Salvador del mundo, a quien ellos nombraron con un nombre pagano, con un nombre inventado, un nombre que, si nosotros vemos todo lo que ellos enseñan, está más bien vinculado con Tamuz, el dios Sol, ¿sí? Porque de hecho la palabra Dios es la palabra Dios, según un diccionario, una enciclopedia que se puede encontrar en una página que se llama Enciclopedias de Chile, algo así. Y hay otras también por allí, pero es la que me acuerdo ahora. Allí vemos que la palabra Dios procede de 2 palabras. La palabra Dios española, porque es una palabra inventada para el español, para traducir tanto Theos como Deus. ¿Sí? Theos es del griego y Deus es del latín. Ambas palabras se descubrió, ¿sí? Según libros antiguos, según esta enciclopedia, que proceden de una palabra común, que tienen una palabra común. Según esta enciclopedia, voy a aclarar una cosa: Theos no procede de Zeus, pero sí tienen la misma palabra raíz. No recuerdo ahora porque no le resté importancia en ese momento, pero yo al que le interesa le voy a pasar el enlace de la enciclopedia para que lo investigue más a fondo, si es que encuentra más información. Tanto la palabra Theos como Zeus proceden de una misma palabra raíz. Y esa palabra raíz, junto con la palabra Deus del latín, tienen una procedencia del indoeuropeo. El indoeuropeo Dibus,
Dibus, la palabra dibus, de donde procede divo, diva, etc. Dibus indica a la luz brillante del cielo, es decir, al sol. Entonces la palabra Dios básicamente no es una palabra genérica, sino que es una palabra procedente de una palabra que se utilizaba para la adoración del disco solar, que si hacemos una investigación más profunda nos va a llevar hasta los tiempos de Nimrod, el que se oponía a Elohim, que supuestamente murió a la edad de 40 años y subió y se convirtió en el dios Sol, quien luego fecundó a su esposa, ¿sí? Tuvo relaciones con su esposa al estilo de los dioses griegos, y ésta le dio un hijo, al cual se lo llamó el niñito Dios, ¿sí? La encarnación de Nimrod o Tamuz, ¿sí? Curiosamente, una enciclopedia, no recuerdo si era una enciclopedia o un libro de historia arqueológica, el símbolo era como la cruz, similar. Sí, la cruz era una cruz, tienen variantes las cruces. Está la cruz egipcia, la cruz romana, la cruz, bueno, diferentes cruces. En todas las culturas antiguas existe la cruz, símbolo que el cristianismo adoptó y, y lo tienen bien encima de sus cabezas. Encima de sus cabezas, la mayoría de las iglesias cristianas tienen una cruz en la punta de su techo, o en la entrada de la puerta, o en la puerta, o en el púlpito. Impregnado están del símbolo de Tamuz, no solo del nombre de Tamuz, sino del símbolo. Entonces todos aquellos como decía hoy, todos aquellos que utilizan ese símbolo están sirviendo a Tamuz. Por ende es obvio que van a anteponer el deseo del espíritu que los guía. Lamentablemente todos fuimos guiados por ese espíritu, quizás en algún momento, engañados por ese espíritu, y hoy en día ellos siguen siendo engañados por ese espíritu, y obvio que los lleva a insistir en celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de su Dios, el cual, el cual tomaron nuestros sagrados escritos, nuestros escritos donde está la historia de nuestro pueblo y la enseñanza de nuestro Elohim para nosotros, nuestra herencia, y pusieron el nombre de su Dios, JC, sí, Tamuz, Nimrod, el dios Sol, que se fue transmitiendo en todas las culturas de diferentes maneras. Lo cierto que nosotros por eso decimos JC no es Yeshua, jamás podemos decir que JC es Yeshua, porque hay una clara diferencia. Mientras que JC nació el 25 de diciembre, nuestro Redentor no nació el 25 de diciembre. Y vamos a presentar unas pruebas de la razón del por qué nuestro Redentor no nació un 25 de diciembre y no nació a la manera de los dioses griegos. Que el cristianismo, de manera, digamos así, de manera oculta, por algunos de los padres de la iglesia, así llamados, fue introducido. Bien, vayamos a tomar un poco de información del PDF de nuestro hermano. Nosotros bien, ustedes pueden leer, cuando comienzan a leer el PDF, pueden leer que Zacarías, una breve información sobre el profeta Zacarías, sobre el profeta, sobre el Cohen Zacarías, quien también es mencionado en el Corán, ¿sí? Es decir, Zacarías y su familia es reconocida por los musulmanes, y es contada su historia por el Corán, perdón. ¿Sí? Entonces, sabemos bien tanto por el Brit
Hadashah como por el Corán, que bueno, es un Corán, podríamos decir que presentamos una evidencia más, como para decir, hasta los escritos fuera de nuestros escritos testifican de la existencia de Zacarías, ¿sí? Y sobre el nacimiento de Yeshua. Bien, dice que Zacarías era, recuerden hermanos que yo voy a utilizar el- el PDF para sacar información, pero yo no voy a seguir al pie de la letra el PDF, ¿sí? Por una cuestión de que me va a llevar muchas horas digo, perdón, 2 horas aproximadamente calculé que me iba a llevar si tengo que hacer el PDF al pie de la letra, pero cada uno de ustedes puede tomar el PDF y leerlo. eh, para poder obtener información extra e información que amplíe un poco más. E incluso pueden ampliarlo más, pueden ir y revisar más y buscar más información. Yo presento lo que creo que es importante entender para comprender el nacimiento de nuestro Redentor, el mes en el que nuestro Redentor nació, y que para nosotros, los hebreos, los que seguimos la orden de las Escrituras, que no nos salimos de ella, es muy importante. Una porque fortalece nuestra fe y otra porque marca la diferencia entre ese Dios trino JC y el Elohim de Israel, entre la deidad cristiana y la deidad hebrea, nuestro Elohim. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que Zacarías era un Cohen que servía en el templo y estaba casada con una mujer llamada Elisheba, ¿sí? Que se traduce Elizabeth en las Biblias que nosotros leemos. Y ellos eran de edad avanzada y Elisheba era estéril y no podía tener un hijo. Entonces cuando en cierta ocasión Zacarías estaba sirviendo, le fue comunicado mediante el Malach Gabriel que Elisheba iba a tener un niño y que debía llamarlo Yohanan. Bueno, todos conocemos la historia, sabemos que Zacarías cuestionó incrédulamente lo que el Malach le dijo pidiendo una señal y el Malach por lo tanto le dijo que quedaría mudo hasta el tiempo del nacimiento del niño. Entonces Zacarías quedó mudo hasta el tiempo del nacimiento del niño cuando él pudo abrir su boca para pronunciar el nombre del niño. Debido a que las personas, cuando llegó el tiempo de la circuncisión de Yohanan, le preguntaron el nombre, ella dijo Yohanan, Elisheba, y ellos creían que le iban a poner el nombre de su padre. Pero cuando le preguntaron a Zacarías tomó un papel, estaba por escribir el nombre, y cuando estaba por escribir el nombre cuando escribió el nombre se abrió su boca y lo pronunció. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como en las escrituras, en nuestros escritos, no está porque no es la costumbre de nuestro pueblo, no es una costumbre que nuestro Elohim nos haya inculcado a nosotros, de festejar, celebrar, conmemorar nuestro nacimiento. Es obvio y es razonable que los discípulos de Yeshua no hayan dicho en qué mes específicamente nació Yeshua. Pero sabemos que nuestro Redentor y Elohim sabe todo, entiende, sabe, es omnisciente, lo ha demostrado, es omnisciente y ha preveído todas estas cosas para que no haya confusión en su pueblo, para que no seamos arrastrados a adorar ninguna deidad extraña, hasta en los más mínimos detalles. Entonces, entiendo de que Él dejó plasmado el tiempo de su nacimiento allí en las Escrituras. Nada, hay que buscarlo, no está explícitamente, no está allí, dice tal día nació Yeshua, pero está ahí. Nosotros podemos
averiguarlo, podemos buscar, podemos escudriñar y darnos cuenta que nuestro Redentor no nació en una fecha pagana de una deidad pagana, la cual, no solo, fíjense hermano, no solo que es pagano, sino que eso es una ofensa para él. Porque si nosotros leemos el Bereshit, el Génesis, vamos a ver que Nimrod se le opuso a Elohim. Según el texto dice que fue una persona totalmente en oposición a Elohim. Era un poderoso en oposición a Elohim, dice el texto. ¿Sí? Entonces él se le opuso y cuentan los textos extrabíblicos que él fue el promotor de la Torre de Babel, ¿sí? Como desafiando al Elohim del cielo. Entonces es una ofensa y realmente todo hebreo debería molestarnos grandemente esta atrocidad, esta veracidad de querer celebrar el nacimiento, cuando no se mandó celebrar ningún nacimiento, pero querer celebrarlo a la fuerza en un mes pagano. No solo pagano, sino de un ser que se opuso a nuestro Elohim. Es una barbaridad. Entonces todo hebreo debemos tener celo, como hemos venido hablando todo este tiempo, cultivar el celo por las cosas que nos fueron dadas y cuidar estas cosas, proteger estas cosas, porque son cosas valiosas, son cosas que a nuestro Elohim le agradan. No podemos estar nosotros dándonos igual, como he escuchado a algunos mesiánicos decir, da igual si se aprovecha en ese tiempo, o el cristianismo. Bueno, el cristianismo, punto aparte, porque no tiene nada que ver entre nosotros. Pero entre nosotros no puede haber tal confusión. No podemos tener tal práctica. ¿Sí? Nosotros tenemos evidencia más que suficiente en las Escrituras para corroborar que nuestro Mashiach, Yeshua, nuestro Elohim, nuestro Redentor y Padre, no nació en en una fecha pagana, en la fecha del nacimiento de un pagano. Lo primero que voy a presentar, que no está en el PDF, que voy a presentar como evidencia es que en diciembre, si ustedes se fijan, en diciembre generalmente en Israel hace mucho frío, y cae nieve, suele caer nieve. Entonces, dice el texto que la noche que nuestro Redentor nació, estaban los pastores pastoreando las ovejas en el campo, cuando los malaquim se le aparecieron. Entonces, no voy a citar porque es algo que todos conocemos, es una historia que todos conocemos, no hay necesidad. Entonces, ¿cómo puede ser que un 25 de diciembre haya nacido? Y esto es porque sé que puede haber alguna persona que todavía, alguno que todavía está en el cristianismo o que está saliendo, está en transición y está en cuestionamiento de esto. Y quiero aclarar también para si hay algún cristiano que escuche esto, que no es nuestro desprecio a la persona cristiana. ¿Sí? Así como nuestro Elohim no odia al pecador, pero sí aborrece el pecado, nosotros aborrecemos el pecado, aborrecemos lo que está mal. Y les guste o no, el cristianismo fue impregnado de la basura babilónica romana. Es más, voy a remontarme a lo más antiguo, ¿sí? A las basuras ya de los tiempos de los sumerios babilónicos, egipcios, romanos, persas y etcétera. Bueno, todo lo podemos resumir en Babilonia, ¿no? Porque Babilonia siempre fue un mundo ecuménico lleno de confusión. A eso se dedicó Babilonia, a eso se dedicaron Grecia y Roma, a mezclar toda la basura con la verdad. Entonces, la molestia es con eso, la molestia es con las doctrinas introducidas
y difundidas por el cristianismo y no con la gente cristiana. Gente cristiana, lamentablemente y tristemente, son personas engañadas. Te guste o no, amigo cristiano, estás engañado. Sigo hablando a mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos la primera evidencia. La primera evidencia es que en diciembre en Israel hace frío, no van a estar los pastores pastoreando oveja en la noche, cuando Yeshua nació. ¿Sí? Esa es la primera evidencia. Una evidencia sencilla, clara, que lo podemos leer todo ahí, podemos razonar. Estaban los pastores en... Ahora, si nosotros queremos inventarnos algo y decir, no, que justo esa vez hizo calor, por eso salieron. No. Entonces, no puede ser que estemos hablando de diciembre, porque estamos, en diciembre ya estamos prácticamente en invierno en Israel. ¿Sí? En Israel ya en diciembre es invierno. Aquí en el sur de América es verano, pero en Israel es invierno. Y yo conocí personas que, yo estaba en diciembre y yo he visto que viajaron a Israel y estaban con bufanda, con muy abrigado y con nieve a sus espaldas en Jerusalén. Entonces, es imposible que los pastores hayan estado en el campo pastoreando las ovejas. Primera evidencia. Vamos a la segunda. Vamos a entender que cada sacerdote de la casa de Leví tenía un ciclo o periodo fijo que le tocaba ministrar en el templo de acuerdo a los 24 ciclos en que se dividió esta responsabilidad del sacerdocio a la casa de Leví. Es decir, hoy habíamos dicho que Zacarías era un Cohen y que le estaba tocando el servicio cuando le habló el Malak, ¿no es cierto? Estos ciclos están descritos en Primera de Crónicas 24, del 7 al 19. ¿Sí? Voy a comentar un poco la historia. En los tiempos de David, ¿cómo se diría? En complicidad o en conjunto con el sacerdote Sadoc, ¿sí? De donde proceden los Sadoquín. Ellos dicen ser descendientes de Sadoc, de este sacerdote. Los saduceos sería supuestamente traducido, pero son los Sadoquín, descendientes del sacerdote Sadoc. Él con David dividieron en 24 ciclos el servicio del templo, debido a que los hijos de Aarón se habían multiplicado en gran manera. Se habían multiplicado, creo que eran 24.000, si no mal recuerdo. Entonces se dividieron en 24 ciclos del servicio anual. ¿Sí? Es decir, a cada línea paterna, vamos a decir, de los sacerdotes descendientes de Aarón, le tocaba un ciclo en un periodo de 12 meses. Los ciclos están descritos, como le dijimos, en 1 Crónicas 24, 7 y 19. Zacarías era de la familia de Abiyá, ¿sí? Del Cohen Abiyá. Abías en la traducción al español, traducción entre comillas. Y le tocaba el turno para ministrar en el templo en la octava parte, o octava suerte, suelen traducir en las escrituras. Eso lo podemos leer en 1 Crónicas 24, 10. ¿Sí? Ahí podemos leer que el turno de Abiyá, del Cohen Abiyá, era la octava suerte. A él le tocaba el octavo turno. ¿Sí? Estos 24 sacerdotes cabeza de familia fueron repartidos por suerte los unos con los otros. Primera de Crónicas 24:5. A cada casa le tocó un turno específico que no se podía cambiar para ejercer su ministerio delante de Adonai. El historiador judío Flavio Josefo, ¿sí? Vamos a consultar al historiador conocido entre nosotros, todos los que hemos iniciado en haber salido del cristianismo, cuando anduvimos por ahí en el movimiento de Raíz Hebrea, hemos conocido mucho de este historiador, se lo utiliza mucho. Un historiador que algunos dicen fue ¿cómo se dice? Un desertor. Otros dicen no, que él hizo eso para mantener viva la historia. Bueno,
da igual. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el periodo de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo por los romanos, nos narra en su libro histórico Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 7, que cada casa ministraba una semana completa 2 veces al año. Es decir, a cada casa, en este caso al Cohen Zacarías, que era de la casa de Abiyá, le tocaba el servicio por una semana 2 veces al año. ¿Sí? Es decir, pasaba la semana de él, seguía la otra semana otro sacerdote, después otro, hasta que completaban los 24 ciclos y luego volvían a comenzar otra vez, hasta completar los 24, hasta completar cada cual su ciclo correspondiente. No sé si se comprende, ¿sí? Entonces, cada casa ministraba una semana completa 2 veces al año para un total de 48 semanas, siendo las restantes semanas del año el tiempo que correspondía a las 3 grandes fiestas solemnes. Las 3 grandes fiestas solemnes, las recordamos, son Pesach, Shavuot y Sukkot. Son cuatro convocaciones en la cual todo el pueblo debía subir a llevar los frutos de la cosecha. Pueden leer en los PDFs de las Moedim, van a encontrar mucha información sobre aquellos que no saben, que no están todavía interiorizados en esto, pueden buscar y van a encontrar información sobre estas 3 grandes Moedim. Según la Mishnah, ahora vamos a ver el testimonio de la Mishnah, ¿sí? El ciclo del ministerio sacerdotal comienza el primer Shabbat del mes de Nisan, que es conocido por nosotros como el mes del Aviv, el mes de la maduración de la cebada. ¿Sí? Entonces, según Flavio Josefo, cada familia sacerdotal ministraba una semana 2 veces al año, es decir, le tocaba 2 semanas y se repartía en 2 ocasiones al año. ¿Sí? Y según la Mishnah, se comenzaba a partir del mes de Aviv. Y el Talmud babilónico, el libro de reglas judías, nos confirma esto en Peshahim 57a, en la página 284, nota 3, dice: los sacerdotes servían una semana en el templo comenzando en Pesaj. Es decir, a partir del mes del Aviv, ¿sí?, de Nisan, comenzaba el servicio sacerdotal. El sacerdocio que ejercía la tribu de Leví fue puesto solamente sobre los hombros de la casa de Aarón, el hermano de Moisés, y de sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eso ustedes van a encontrar en Éxodo 28. Pero también entendemos que Nadab y Abiú fallecieron por un castigo directo de Adonai, en Levíticos 10, 1-3. Es decir, ellos introdujeron un fuego extraño en el templo, en el lugar que no hicieron, lo que no debían ante Elohim. ¿Sí? Introdujeron un fuego extraño, algo que Elohim no mandó, y encima y fueron destruidos. Salió fuego del altar y los consumió. Por tanto, solamente quedaron Eleazar e Itamar. Podemos ver que esas últimas 2 casas restantes se multiplicaron en 24 varones principales, de los cuales 16 correspondían a la casa de Eleazar y 8 a la casa de Itamar. ¿Sí? Es decir, quedaron 24 varones principales, 24 cabezas, de las cuales 16 eran de Eleazar y 8 eran de la casa de Itamar. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas 24:4. Cuando David estableció las 12 divisiones dirigidas cada mes por un principal de familia a cargo de 24.000 hombres, eso está en Primera de Crónicas 27:1-15. ¿Sí? Recuerdan que habíamos dicho que la descendencia de Aarón llegó a ser tan grande que hubo que hacer una división para que todos pudieran servir de acuerdo al mandato de Elohim, que Aarón y su familia servirían en el lugar, en el tabernáculo. La familia de Abiyá era octava en la línea, eso lo habíamos dicho hoy, ¿no es cierto? Por lo que Zacarías habría tenido su primer periodo de servicio durante el mes de Sivan, alrededor de junio.
¿Sí? Si ustedes hacen el cálculo, le va a tocar más o menos en esa fecha, aproximadamente en el mes 3, en el tercer mes eh, hebreo, ¿sí? Según el calendario bíblico. Y su segundo periodo durante Kislev, unos 6 meses más tarde. Tengan en cuenta este dato, ¿sí? Al Cohen Zacarías le tocaba su servicio en la octava suerte. Él tenía la octava suerte. Por ende, a él le tocaría el servicio si empezamos desde Pesaj, desde el mes del Aviv, en el tercer mes aproximadamente, mes más o menos fines de mayo, junio. Zacarías terminó su primer periodo de servicio a mediados de Sivan. Esto plantea la clara posibilidad de que Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, nació alrededor de Pesaj. Y vemos que en la tradición judía, miren, en la tradición judía hay algo que dice que todos los años para Pesaj ellos ponen una silla y un plato de más, por así decirlo, en cada mesa, los más tradicionalistas, los más religiosos, por así decirlo, con la esperanza de que Elías se siente con ellos a la mesa. Será casualidad, ¿no? Pero cuando Elías vino, cuando vino aquel que con el espíritu de Elías, no lo reconocieron. Pero aún hoy lo siguen esperando ellos. Por cierto, acá el hermano recomienda leer la serie de PDFs, el tercer Elías, para comprender un poco el asunto de Elías. Entonces vemos que a Zacarías le tocó la octava suerte. Zacarías tenía la octava suerte. Entonces, más o menos hicimos el cálculo que le quedaría en junio. ¿Sí? Más o menos el calendario gregoriano. Zacarías estaría ministrando en ese tiempo que el Malak le habló, a más o menos principio de junio, más o menos la fecha que le tocaría en el calendario gregoriano. La primera casa tocó la suerte hacer de la casa de Joayarib para servir una semana dentro del templo ejerciendo su ministerio. La tercera semana se celebraba la fiesta solemne de Pesaj, que, perdonen un momentito, comenzaba el día 14 del primer mes, donde todos los israelitas tenían que subir a Jerusalén. Con esta fiesta se tenía el tiempo de 8 días en la cual todos los sacerdotes trabajaban. Entre la fiesta de Pesaj y la de Shavuot hay 50 días, 7 por 7 semanas. ¿Sí? Había exactamente 7 semanas más un día. La semana antes de ocurrir la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas o fiesta de los primeros frutos, como también se conocía esta fiesta, le tocaba el turno a la casa número 8, la casa de Abiyá, a la que pertenecía Zacarías. Los versos 8 y 9 de Lucas 1 nos dicen que Zacarías se encontraba ejerciendo el sacerdocio delante de Elohim de acuerdo al orden de su clase cuando recibió el anuncio del Malak. Esto significa que aproximadamente en el mes de junio, en el calendario gregoriano, y disculpen que lo repita tanto, pero lo creo necesario, que nos quede bien claro, aproximadamente en el mes de junio, en el calendario gregoriano, le fue anunciado el nacimiento milagroso de su hijo, Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, Juan quien luego fue llamado Yohanan Hamadbil, el Bautista. El Elías que había de venir a preparar el camino a Elohim, según Mateo 11, 9, 15. En Lucas 1.26 dice que Gabriel visitó a Miriam y le dijo que concebiría a Yeshua, Lucas 1.31, y que Eliseba, su parienta, la estéril, ya tenía 6 meses de embarazo, Lucas 1.36, los cual nos dice que Yeshua era 6 meses más joven que su primo Yohanan. Tengan en cuenta este otro dato. Yeshua, a Zacarías le tocaba la octava suerte que aproximadamente caía entre finales de mayo y junio, ¿sí? En el tiempo de Sukkot. De Shavuot, perdón, siempre me confundo Sukkot con Shavuot, no sé por qué, pero bueno. Aproximadamente en ese tiempo le tocaba el servicio a Zacarías, en el cual él recibió la noticia de que su esposa iba a quedar encinta para darle un hijo al cual le debía llamar Yohanan.
En ese tiempo, al tiempo, el Malak de Adonai, el mismo Gabriel, se le aparece a Miriam y le dice que ella iba a concebir un hijo eh, en su vientre, y que acá voy a hacer yo un paréntesis, acá voy a agregar una nota. Yo recuerdo en una ocasión, hace muchos años, cuando recién salía del cristianismo, al tiempo, yo llevaba un año fuera del cristianismo, creo, y no recuerdo, hermanos, no quiero mentir, no recuerdo si era un rabino, si era un judío tradicionalista, qué era, pero me tocó hablar con un hombre eh, que me cuestionó y me dijo, porque él creía que yo era cristiano, ese JC al que ustedes veneran, me dijo, ese no es más que un invento griego que ustedes, los cristianos, lo introdujeron, lo usaron junto con nuestros escritos, para inventarse toda la historia esa. Porque verás, me dice, si tú lees lo que dicen tus escritos, me dijo él, vas a ver que dicen que, que Dios, decía él, digo como él decía, perdonen a aquellos, yo solamente lo pronuncio como para enseñanza, pero realmente no me agrada pronunciar Dios JC, JH, ni nada de eso, no me agradan porque son nombres totalmente desagradables para un hebreo, o deberían serlo, ¿no? Que Dios se le allegó a una mujer virgen y ésta le dio un hijo. Dice, me dijo, ¿has leído las historias de los dioses griegos? De Zeus, cómo se allegaba a las vírgenes y ésta le daban hijos semidioses. ¿No es ese JC un semidios? ¿Mitad hombre, mitad dios? ¿No te das cuenta que eso es mitología griega? Y yo realmente no sabía qué responderle, porque en el cristianismo me había enseñado que los tres son uno y uno son tres, y yo decía, pero ¿y cómo explico? Y él decía, pero ¿y cómo explicas eso? Eso me dijo, mira, eso también es mitología griega, porque si vos te vas y ves la triada mitología egipcia también, mitología eh, cananea, mitología de todas las culturas, y bueno, me fue mostrando algunas cosas. ¿No te das cuenta que está impregnado de mitología griega? Todo eso es paganismo. Y lo peor de todo, que toman nuestros escritos y los ensucian con su paganismo. Y yo no sabía qué responderle, no sabía qué decirle. Entonces pregunté a nuestro Elohim y no hallé respuesta hasta después de aproximadamente 8 años. 8, 9 años, no sé si no es más. No podía comprender cómo puede ser. Luego, cuando entendí el dualismo del mesianismo, decía, pero igual sigue siendo lo mismo, sigue allegándose a Adonai a Miriam, y esta le da un hijo, porque encima dice porque has concebido un hijo de parte o sea, como que el Espíritu Santo se allegó, dice, se allegó a Miriam, como que el Espíritu, incluso creo que hay una traducción que dice que se allegó, o sea, no tiene sentido. ¿Cómo explicamos esto? No tiene sentido. Aquel que cree que Adonai es el padre de Yeshua está en otro conflicto aquí. Está en otro conflicto. Conflicto muy pagano, no se puede explicar eso. Pero ahora, si yo entiendo, si yo comprendo, como en este tiempo he comprendido, que Yeshua es el mismo Adonai, vemos que lo que sucedió allí no fue un acto greco, egipcio, asirio, sumerio, babilónico, sino más bien algo que no vamos a encontrar en ninguna historia ni en ningún lado. Vemos al Elohim de Israel introduciéndose en la matriz de Miriam para venir al mundo como un ser humano. No vemos al espíritu de Adonai, el padre de Yeshua,
fecundando el vientre de una mujer humana. Ah, no, pero no podés darle ninguna explicación. No puedes dar ninguna explicación a eso. Vos podés inventarte todo lo que quieras, pero no puedes dar ninguna explicación. Porque si vos sos cristiano o mesiánico que cree que Adonai es el padre de Yeshua, estás hablando de que Adonai vino, se allegó a Miriam y ésta le dio un hijo. O también está el otro invento, ¿no? De que el espíritu de Adonai tomó un espermatozoide de Joseph y se lo introdujo a Miriam. ¿De dónde sacan todas esas cosas? Si no solo del paganismo. Entonces, hermanos, nosotros que comprendemos que Yeshua es Adonai, entendemos que es Adonai mismo quien se introdujo en el vientre de Miriam y nació como un ser humano. Este punto para mí fue de gran bendición entenderlo. Sé que podría profundizarlo más, pero de momento no he encontrado, he intentado buscar, porque yo recuerdo en un momento haber leído un texto que estaba, que en vez de decir, porque lo que hay en el vientre de Miriam del Espíritu Santo es, este texto decía, porque lo que hay en el vientre de Miriam, el Espíritu Santo es. Es diferente. De hecho, busqué la palabra eh, ex, creo que es la palabra griega, y no pude llegar a una profundidad debido a que me faltó material, pero lo dejo acá para que alguno lo busque, pero hasta donde llegué sé que es posible decir que es. O sea, la palabra ex dice que indica procedencia, es decir, o es muy posible que se pueda traducir la palabra como porque lo que hay en el vientre de Miriam, el Espíritu Santo es y no del Espíritu Santo es. Pero no pude hacer eso. Igual, tendríamos que, podríamos entender ese texto que no tiene sentido si nosotros decimos eh, que del Espíritu Santo es y entenderlo en el sentido de como que el Espíritu Santo vino y incorporó algo de él ahí en el vientre de Miriam y nació. No, no. Eh, Nosotros que entendemos que Yeshua es Adonai, entendemos que el mismo Adonai se introdujo en el vientre de Miriam para nacer como uno de nosotros, porque el libro la carta de los hebreos dice que era necesario que Él sea en todo consustancial con nosotros. ¿Por qué? Porque ahí podemos ir a lo que es la parte del pariente redentor. Él necesitaba ser nuestro redentor, nuestro pariente para ser nuestro Goel, para poder redimirnos de nuestra situación. Bien, espero haberlo dejado claro. Sé que hay que profundizar más, intenté en todo este tiempo, pero no pude, no sé por qué razón no pude ir más profundo. Pero creo que es claro, aquel que entiende que Yeshua es Adonai comprende perfectamente el texto este, pero aquel que cree que Adonai es el padre de Yeshua está promocionando una cultura griega, está promocionando algo greco-romano, egipcio, sumerio, babilónico, ¿sí? Algo totalmente pagano, totalmente depravado, porque si no leemos Bereshit, el capítulo 6, vemos que los Malak, eh, perdón, perdón. Según el texto, según Kefas, dice que Elohim. Bueno, eso lo voy a. Perdónenme, pero esto voy a ver si lo puedo cortar esta parte porque es entrar en un tema muy profundo y no quiero, ya vamos 50 minutos y no me quiero ir mucho. Pero eso sería algo que tratar de pensar que Adonai, el padre de Yeshua, vamos a decir así, creer que Adonai es el padre de Yeshua, se allegó a Miriam, es totalmente algo ilógico y fuera totalmente descabellado. Pero si entendemos que Adonai es el mismo Yeshua, no es descabellado. Bueno, seguimos entonces. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos datos de que Zacarías
le tocaba la octava suerte, ¿sí? Y que esa suerte caía más o menos, ese periodo, ese ciclo de servicio en el templo, que es de la línea de Abiyá, caía más o menos en la fecha gregoriana de principios de junio, finales de mayo, más o menos en el tercer mes bíblico cuando caía Shavuot. Entendemos que Elisheba quedó embarazada en ese tiempo. Y luego a Miriam se le dijo que ella también iba a tener un hijo, pero obra del Ruach, ¿sí? El Ruach que se introdujo en su vientre. Y cuando se le dijo eso, se le dijo que su prima Elisheba ya estaba de 6 meses. Lo cual nos dice que Yeshua era 6 meses más joven que su primo Yohanan. Lucas explica que durante el sexto mes del embarazo de Elisheba, Miriam la visitó, pues era su parienta. Tuvo que haber sido en invierno. Recuerden que habíamos dicho, si Elisheba tenía 6 meses y fue concebida a principios de junio, finales de mayo, nos queda a principios de diciembre, finales de noviembre. ¿Sí? En Israel hace frío. Es decir, unos 3 meses antes de Pesaj. Ya estaba de 6 meses. Pesaj es el comienzo de la primavera, el 15 de Nisan. El primer mes hebreo, Aviv, corresponde aproximadamente a mediados de marzo, mediados de abril, conforme al calendario gregoriano. Entendemos que Yohanan el Bautista fue concebido aproximadamente en el tercer mes hebreo de Shivan, que sería junio gregoriano, y nació 9 meses más tarde, a mitad del mes de marzo-abril, durante el primer mes de Nisan del calendario hebreo. Durante el sexto mes de embarazo de Elisheba, el malaj Gabriel se reveló a su prima Miriam. Entonces, si Yohanan nació, era 6 meses mayor que Yeshua, de acuerdo a los textos bíblicos, no a la suposición de nuestra cabeza por una tradición que traemos de antaño, no. Estos son los textos bíblicos, son los textos que manejan incluso los cristianos que han modificado los nombres. Entonces, es claro que Yohanan era 6 meses mayor que Yeshua. Lucas 1, 26, 27. Al sexto mes de embarazo de Elisheba, Elohim envió al malaj Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre llamado Yosef de la casa de David. La virgen se llamaba Miriam. Al sexto mes de embarazo de Elisheba. Como hubo una diferencia de 6 meses entre las dos concepciones, significa que Yeshua fue concebido alrededor del mes de Kislev, que corresponde al diciembre gregoriano más o menos. Por lo tanto, 9 meses más tarde llegamos aproximadamente a final de Elul, principio de Tishri. Si Yohanan Juan el Bautista nació en Pesaj, entonces podemos decir que el tiempo del nacimiento de Yeshua, contando los 6 meses hebreos desde Pesaj, ¿sí? Contando los 6 meses desde Pesaj, que el nacimiento de Yeshua fue 6 meses más tarde, fue en el Moed de los tabernáculos, comienzo del 15 de Tishri, porque del 14, que es Pesaj, o 15, de Nisan, que es el primer mes bíblico, al 15 del séptimo mes bíblico hay 6 meses, ¿sí? Entonces, podríamos decir que Yeshua nació el 15 de Tishri. Nació un gran día, primer día de Sukkot, siendo circuncidado 8 días más tarde, en el último gran día de la misma festividad, el día 22 de Tishri. Recuerden que cuando Miriam y Yosef buscaban un lugar, estaban muy ocupados, no encontraron lugar en Jerusalén. Eso quiere decir que había una fiesta. Es en el único tiempo, en las 3 grandes festividades, que Jerusalén se llenaba. Venían de todos lados, peregrinaban de todos lados para las 3 Moedim. Llegamos al séptimo mes, que coincide con septiembre-octubre del calendario cristiano. El propósito es justificar el mes y no el día. Tengamos en cuenta eso. El mes tiene su importancia tanto en el significado de los valores del pueblo hebreo como para saber en qué medida se diferencia el que es el Mashiach de Israel del que es llamado Mesías del mundo, que bajo su nombre original se rinde culto a Tamuz.
como habíamos dicho hoy. ¿Sí? Entonces nosotros si hacemos ese sencillo cálculo y observamos las escrituras y nos apegamos a las escrituras, a nuestros escritos, lo que nos fueron dados a nosotros, nosotros llegamos a la conclusión con las evidencias de que Yeshua nació entre septiembre y octubre, que es el séptimo mes de nuestro calendario que nos fue dado a nosotros, los hebreos, lo que amamos la Torá de nuestro Elohim, lo que amamos la palabra de nuestro Elohim. ¿Sí? Y no un 25 de diciembre. Bien, hermanos, es importante todo esto, es importante todos estos datos, es importante cada cosa que está en las escrituras, porque así como siempre me pongo como feliz a veces por estas cosas, porque es como que, y todos sabemos, todo hebreo sabemos que nuestro Elohim previó todas las cosas, todas las mentiras del Satán las previó en las escrituras. El cristianismo dice, porque JC abolió la ley en la cruz. Y es increíble, pero cuando Elohim me mostró allá pues, hace 11 años, 12 años atrás aproximadamente, Mateo 5:17, yo no podía creer. Y cuando se lo presentaba, recuerdo que se lo presentaba a todo tipo de cristianos, a los evangélicos, los testigos de Jehová, generalmente evangélicos y testigos de Jehová eran los que se lo presentaban. Ellos no podían creer que el texto ese estaba ahí. Recuerdo que muchos de ellos se sorprendían y abrían los ojos así grandes, decían, yo nunca leí eso, decían ellos. Yo nunca leí eso. Entonces yo decía, ¿cómo tú me dices que Elohim abolió la ley en la cruz? Encima, qué cómico, ¿no, hermanos? Porque en la cruz, bajo el símbolo de Tamuz, la ley es abolida. ¿No se dan cuenta que, que básicamente es un mensaje oculto ahí? Lo que ellos están diciendo, su propia frase está diciendo, están manifestando su rebeldía en contra de los hijos de Israel. Entonces, cuando leían eso, que yo decía, ni se les ocurra, ni se les pase por la cabeza pensar que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Y, ¿cómo puede ser? Y leían hasta el 20 y no podían creer, y yo miraba sus caras de asombro, porque en sus propias Biblias, en el caso de los testigos de J, en sus propias Biblias podían leer que el texto decía que él no vino a abolir, que él vino a completar, a ser repleto, a cumplir con lo que estaba allí escrito. Entonces, de la misma manera, él preparó todo esto. Que él nació el 25 de diciembre. No, señores. Si leemos el texto de nuestros escritos, vamos a entender que él no nació el 25 de diciembre. Él nació en el mes gregoriano entre septiembre y octubre. Ahora, ¿significa esto que debemos celebrar el nacimiento? No se nos mandó en ningún lado celebrar el nacimiento de Yeshua. En ningún lado. Pero creo yo, entiendo yo, que sin saberlo, nuestro pueblo ha venido celebrando su nacimiento de Sukkot en Sukkot, por así decirlo. Bien, hermanos, espero que haya sido edificación para ustedes como lo fue para mí. Hasta hace un rato no sabía cómo iba a ser, porque había tanta información y créanme que resumí bastante el PDF. Así que se los recomiendo leer el PDF. Voy a intentar incorporarlo. Si alguien puede compartirlo al PDF, si no yo voy a compartirlo y para que lo lean, porque es importante tener en cuenta estos asuntos. Es importante tener en cuenta esto. Muy posiblemente nuestro Redentor nació el primero de los tabernáculos y fue circuncidado el 8º día de los tabernáculos. Bien, hermanos, la verdad que es hermoso poder celebrar las Moedim, las convocaciones. Es precioso tener esto. Es muy lindo todo lo que nuestro Elohim nos regala.
Eh, no, a veces quiero expresar palabras, pero no me salen palabras tan... Siento como que debería haber palabras más grandes de las que conocemos para poder expresar las cosas tan grandiosas que nuestro Elohim hace por nosotros. Esta herencia tan preciosa que nos dio, este regalo tan hermoso que nos dio de poder observar su palabra, de poder comprenderla, de no ser engañados. Pero debemos valorarla, hermanos. Debemos apreciar la palabra. Debe ser un gozo para nosotros tan solo leer. Hay un texto que dice que Elohim va a dar vida eterna a aquellos que tiemblan ante su palabra. Eh, Me pasa a veces que yo no entendía, cuando leí ese texto entendí por qué me pasaba eso. Yo recuerdo que leía textos o de repente venía un texto a mi mente y comenzaba a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Sí, a llorar. Sin entender por qué. Y es porque su palabra es preciosa. Su palabra nos libra de todo el engaño que hay en el mundo, de todo el mal. Su palabra es luz para nuestro camino, para no andar por tropezando de aquí y allá. Por eso yo animo, si hay alguno que está en el cristianismo aún y está en transición de salir, amigo, amiga, no te aferres a eso. Allí hay mucho engaño, mucho engaño. Yo sé que hay conceptos hay conceptos buenos, en todo lado hay conceptos buenos, porque nuestro pueblo Israel fue dispersado entre todas las naciones, nuestra sabiduría fue dispersada entre todas las naciones. Es normal que tú hables con un mormón, con un testigo de Jehová, con un adventista, con un evangélico, con un psicólogo, con un budista, con un shintaoísta, con lo que sea, y en algún momento exprese alguna palabra de sabiduría. Es normal. No se olviden que cuando Salomón reinaba venían de todas partes del mundo a consultar la sabiduría. No se olviden que Elohim dispersó a los israelitas, las 10 tribus, por todas las naciones. No se olviden que los de Judá también fueron dispersados. No solo nuestro pueblo fue dispersado por todas las naciones, sino nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Al mundo se le ha permitido disfrutar por un tiempo del conocimiento que es nuestro, nuestra herencia. Pero todo eso va a volver a nosotros. Es normal que ustedes puedan decir, pero si en mi religión hay sabiduría. Sí hay sabiduría, pero también hay basura. Salte de ahí. No es de balde la orden del soberano diciendo, salid de ahí, pueblo mío. Y no toques nada. No te lleves nada de Babilonia. Si vos estás en el cristianismo, voy a hablar del adventismo porque creo que dentro de las religiones cristianas es la más puritana, por así decirlo, junto con los testigos de Jehová. Tienen verdades, sí, pero tienen muchas mentiras. Predican bajo la cruz de Tamuz, utilizan el nombre de Tamuz. Y así puedo seguir. No pueden decir que da igual cuando el Elohim de Israel no les da igual. Lean los escritos, conozcan al Elohim de Israel, va a ver que el Elohim de Israel no le da igual. Ah, da igual cómo le llame. No, no da igual cómo le llame. A Elohim no le da igual. Y a mis hermanos aliento a seguir creciendo y a seguir alejándonos de todo eso, sacando toda la basura que tenemos encima. Hay mucho trabajo por hacer, pero tenemos un Elohim poderoso que nos acompaña y que si nosotros le pedimos, Él escudriña nuestros corazones. Como decía David, moldea a mí un corazón recto para que pueda yo andar en tus justos juicios. Bien, hermanos, me pasé. Así que
Shalom a todos. Shalom Alejem.